Bien, señores, miren, qué bueno, gracias a Dios, que hoy es viernes, que hemos llegado al final de la semana. Está por ahí la doctora Estel de la Cruz. Creo que la vamos a pasar bastante bien con ella. Ese tema de hoy viene encendido. Bien. Y es necesario. Como decía en la Eucaristía, es justo y es necesario. Es nuestro deber. Sí. Miren, antes que nada, disfruté mucho del Twitter, de este enfrentamiento entre don Celso Marrancini y José Báez Guerrero. Para los que no saben quién es José Báez Guerrero es un destacado periodista, columnista del periódico El Día, que tenía un entremés cuando se acababa el show del mediodía. Él tenía como una cápsula, pero es un malabarista dentro del periodismo, la política y la nómina pública. Fino. Yo me alegro de que don Celso, que tengo mis ideas encontradas y mis posiciones encontradas, pero tengo que reconocer que es un hombre de valor, valiente, en el sentido de que Celso, tú puedes estar de acuerdo o no con él, pero él se enfrenta a lo que tú les pones sobre él. Yo no estoy de acuerdo con su visión empresarial y gubernamental en cuanto al tema de la energía eléctrica. Por ejemplo, él dice que él no está de acuerdo con que el Estado construya plantas, y yo lo comprendo a él porque él es generador. Entonces, si el Estado sigue construyendo plantas, llegará el día en que van a pagar la planta de él, porque el sistema interconectado está diseñado y está organizado jurídicamente, ¿verdad? Con que primero la energía que entren en línea sean las más baratas. Por ejemplo, las hidroeléctricas son las principales energías, y las renovables, con estos campos eólicos o fotovoltaicos también. Y Celso Marrancini no puede propugnar porque tiene intereses en el sector, que son de las críticas que yo le hago al presidente actual y a los presidentes pasados que lo designaron también, porque Celso lo designaron en el pasado también. Si tú sigues haciendo lo que hizo el presidente Danilo Medina, construyendo plantas, que ha sido el alivio de la República Dominicana, llegará el momento en que la inversión privada se va a seguir reduciendo. Yo infiero que por eso no está de acuerdo Celso Marrancini, pero yo, Alfredo de la Cruz, no estoy de acuerdo con que él, siendo generador, sea el rector de alguna política pública energética, porque ya genera un conflicto de interés. Que eso le he criticado al presidente de la República, que criticó eso cuando él era oposición. Sin embargo, a un guagüero le dio el Intran, a Rafael Ramírez, que es un alfil de Conatra de Antonio Marte. Esa decisión que está por tomarse ahí en Bonao, que yo la estoy esperando también, le entregó la lotería. El lío que hizo Dicen fue porque le entregó la lotería a ese tipo que piensa ser senador en Bonao, el que se llama Orlando Martínez. Sí, porque para la gente que no lo sabía, esa lotería, Dicen, era un mamotreto ahí adelante, pero a quien se lo entregaron fue a ese tipo que es multimillonario, que metió miles de millones de pesos, cientos de millones de pesos en la campaña de Luis Abinader, que es el dueño de todas esas bancas por ahí, que todo el mundo las conoce, para que la gente lo sepa. Y sin embargo, ese tipo tiene ahí en el Congreso, Dios mío, como yo salto los temas, ese tipo tiene ahí en el Congreso, estos 4 años siéndose diputado, y nadie conoce su voz. El tal Orlando Martínez ese. Y ahora quieren ahogar así a esto la Corte del Torito, para que con todos los cuartos y sin aclarar el lío que le resolvieron en la justicia, que hay gente que admitió su participación y está condenado como el ciego. Sin embargo, dicen está suelto en Bonao. Pero eso era de Orlando Martínez. Estamos esperando, presidente, para ver qué es lo que usted va a decidir, si le va a dar la senaduría a él, para que la gente vea que no es el valor, la ética tampoco, sino el dinero, y no importa cómo se consiga. Así sea sobre el cadáver de la miseria de un grupo de dominicanos que apuestan un número contra 99 todos los días. Entonces, don Celso, José Báez Guerrero, que era miembro del consejo de la empresa de transmisión eléctrica ETET, oye lo que le está echando en cara. Maldito, no sea tan ingrato, porque si él fue que te puso ahí, ¿cómo tú lo enfrentas a Celso? Déjamelo a mí, que Celso y yo no nos debemos, y yo siempre lo he criticado,
Pero a ti que él te puso en ese consejo, que dice el maldita sea, debí disolver el consejo para que tú no estés nombrado ahí y para que todavía esté devengando 200, José Báez Guerrero, que se le tira del barco Elías Sigún. Si ganó Leonel, está con Leonel. Denme mi consejo. Ganó Danilo, 8 años en este. Ganó Luis, me volteé, porque él voltea su línea editorial y comunicacional. Ese José Báez Guerrero, que parece como un español de esos que iban antes a las cortes, que eran jueces así, que tenían unos mollos guindando, como en donde Chicas de Silva con vuestra merced. Toda esa vaina, porque este es un país de bandidos, de tránsfuga. Yo he dicho que aquí hay tránsfuga. Oigan, ¿dónde? En la iglesia católica hay tránsfuga. En la iglesia evangélica hay tránsfuga, sí. En la policía hay tránsfuga. En el poder judicial hay tránsfuga. En el poder, en el ministerio público hay tránsfuga. En el empresario hay tránsfuga. Aquí hay tránsfuga en todos los lugares. Y en los sindicatos, en la política, en todas partes hay tránsfuga. Y en la comunicación también hay tránsfuga. Ese José Báez es un tránsfuga. Yo sé lo que estoy diciendo. Ese sí es un tránsfuga. Que ustedes lo ven que le dan una columna en un periódico a plumas alquiladas. Que no tienen autodeterminación propia. Alquilan los cerebros de esa gente. Miren, qué incómoda la tiene el hijo del doctorcito, el hijo del doctor Natra, el doctorcito, porque desbloquearon el teléfono y allí parió la puerca. Y sí, señor, parió la puerca y torció el rabo. Porque se encontraron evidencias de esta persona, hasta fotografía con personas afectadas en el atraco que dio por muerte lamentablemente a Joshua Omar Fernández. Y dice aquí que fueron encontrados videos y fotos con arma de fuego tras desbloquear su celular. Al parecer parece que eso está tomando un color ahí no muy apropiado. Es lamentable, pero al parecer no la llevará consigo fácil. Yo quiero decirle un tema que yo me alegro de que el Senado de la República por lo menos haya aceptado en su papel de fiscalización, en su papel de representación y de legislación, pero en este momento de fiscalización, que se haya decidido por esa moción del senador que nos llamó ahorita, Iván Lorenzo, llamar ahí al señor canciller Roberto Álvarez, pero mucho mejor esa primera pregunta que quiere Elvin que le haga, porque es lamentable cómo en medio de esta crisis la falta de confianza que tiene la sociedad dominicana en este gobierno que encabeza el presidente Abinader es precisamente porque los actores que representan las políticas públicas de migración y diplomacia se sindican todos. Yo no sé cuál de ellos no se sindica ser pro-haitiano. ¿Entiendes? Entonces, esas son de las cosas que le han restado credibilidad en este conflicto a las políticas del gobierno y que han dejado sin palabra al presidente de la República. Porque, por cierto, presidente, usted ha decidido últimamente, por ejemplo, ir todos los lunes al Palacio de la Policía, a hablar ahí en la semanal en la tarde, pero chequen las preguntas que le hacen al presidente de la República. En un 95% el presidente se le manda corriendo a la respuesta. Él no le da respuesta a nadie sobre lo que se le pregunta. Hagan ese ejercicio y hagan también, si quieren, un análisis de datos de los medios de comunicación que no son interesados, es decir, agencias de noticias, para que vean qué escribe la gente cada vez que se postea uno de esos temas sobre su respuesta. Colombia le pregunta una cosa y él se va por el otro lado. Le pregunta a otro periodista una cosa y el hombre se va para el otro lado. Va donde María Cela y el hombre se va para otro lado. Tiene serio problema en dar el frente a las preguntas que le hacen y él se sigue exponiendo cada día más. Yo no sé quién le recomendó a él que hable en la mañana un lunes y que hable en la tarde también en la semanal. Una cosa increíble. Entonces, cuando manda Joel Santo a hablar, escribe un carajo en una red social, se mandó el hombre.
Se mandó el hombre porque es que él no tiene respuestas. Porque es que cada vez, por ejemplo, que ellos hablan del descenso de las cifras de la violencia, de los actos delincuenciales, de los homicidios, entonces los periódicos, los diarios, las redes sociales le contrasten en su cara los datos que están dando, porque lo que tenemos es más delincuencia, más actos delictivos. ¿Entiendes? Entonces la gente no cree en eso. Finalmente, ya para irme, la mentira, la peor mentira que yo he escuchado en estos días es de que el padrón del PRM tiene 3 millones de gente. Es una solemne mentira que no aguanta el más mínimo, la más mínima auditoría a los datos comparado con el padrón de votantes. Miren, cuando el PRM en la pasada contienda política tenía su clímax más grande, yo creo que no tenía inscrito 2,5 millones. Y ahora que está desgastado y la gente está, y miles, yo diría que millones de dominicanos están como en las iglesias arrepentidos de haber tenido la infausta acción de escoger a este hombre como presidente. Mucho menos debería tener esa cantidad, ese padrón que se le atribuye de 3 millones de gente. Porque incluso la gran masa que votó por el presidente Luis Abinader y que millones están arrepentidos, no eran de ese partido. Entonces, ese partido que no le ha dado a este país felicidad en 3 años, no es verdad que la gente va a irse a afiliar a él. Entonces, por eso que ustedes ven que en todos esos cruces que hacen, aparecen gente que dice, pero yo no me he inscrito en ese partido. O aparecen militantes de otras organizaciones políticas en ese partido. De todos los niveles, de toda la categoría, dirigentes altos, medios y bajos. Ahora bien, yo quisiera que haya un acto de sincerización. A ver, ¿qué cantidad de gente se va a motivar a ir a votar por un partido que representa el más grande dolor para los dominicanos en todas las políticas públicas que le afectan a diario y que la gente vive con grito? Ojalá se dé la encuesta, aquí una encuesta real, pero que mandemos a un hombre con una mochila, con una cámara y un micrófono en la calle, para que ustedes vean de qué manera se puede justificar que ese padrón tiene 3 millones de votantes. Vamos.